Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por amarnos y tenernos paciencia, y seguimos aquí tratando de glorificar y honrar a Dios. Dios es bueno y nada se escapa de su control. Entonces lo alabamos, lo bendecimos. ¿Y qué les parece si empezamos con una oración? Padre, agradecidos estamos, Señor, porque si podemos reunirnos en tu nombre es porque tú lo hiciste posible. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú, bendito Dios, bendiga nuestras vidas, que tú, Señor, nos hagas crecer, que tú nos acerques y nos hagas permanecer en Cristo, que tú, Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo y, bendito Dios, podamos darte, Señor, venir con frutos a ti para tu honra, para tu gloria, Padre. Te rogamos que todo esto sea posible, Señor, porque tú obras en tus hijos, porque tú eres el que haces las cosas. Agradecemos, Señor, y te rogamos que esta tarde tú seas glorificado, que tú seas honrado, que tu palabra sea expuesta, Señor, tu verdad, y que sea, Señor, para beneficio de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, la semana pasada estuvo muy bendecido, porque Dios nos dio la oportunidad de que unos hermanos se bautizaran, hicieran esa declaración de fe, que dijeran: yo creo en Cristo, creo que me perdonó, y aquí estoy siguiendo lo que Él me mandó, y estoy reflejando lo que Él hizo en mi interior. El hombre viejo murió y nació uno nuevo en Cristo Jesús, para su honra y para su gloria. Entonces fueron momentos bonitos, y pues con esto vamos a empezar un nuevo libro, que es la primera epístola de Timoteo. Con anterioridad estábamos en Romanos, y entonces pues seguimos con este nuevo libro. Hasta aquí todas las epístolas de Pablo habían sido dirigidas a las iglesias. Entonces, Romanos, Colosenses, Filipenses, en sí, todas estas iglesias, pero ahora son dirigidas a personas específicas, las que restan. Entonces, 2 a Timoteo, 1 a Tito y otra a Filemón. Entonces, ahora vamos a empezar, como mencionábamos, la primera de Timoteo. Vamos a ver un poquito los antecedentes de esta carta. Entonces, a Timoteo, ¿quién es Timoteo? Él vivía en Listra, un pueblo en la pequeña provincia romana de Licaonia, que ahora es parte de Turquía. Su madre, Eunice, era judía, seguidora de Cristo, convertida, e igualmente su abuela, Eunice. Entonces, su madre Eunice y su abuela Loida. Entonces, él había crecido en el Evangelio, fue enseñado en el Viejo Testamento. Entonces, era una persona que conocía la palabra de Dios. De su padre solamente se menciona que es griego. No menciona si él era convertido, si él era creyente, no menciona nada de esto. Él solo menciona que era griego. Entonces, pues como mencionábamos, Timoteo desde su niñez fue enseñado la palabra de Dios. Y dicen los estudiosos que probablemente en el primer viaje misionero de Pablo fue cuando él vino a la fe, cuando pasó por Listra, ¿no? Entonces, esta es una pequeña introducción de quién es Timoteo. En un pueblito, una persona humilde, una persona que creció en el Evangelio. Ahora, Timoteo, ¿quién es para Pablo? Y aquí está interesante el asunto.
Dice en Filipenses 2, 20 al 22: pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Fíjense lo que Pablo dice de Timoteo: no conozco a alguien más, no hay otro conmigo que tenga el mismo sentir de bendecirlos, el mismo sentir de ayudarlos, el mismo sentir de cuidar de ustedes. No hay otro igual que tenga mi mismo sentir. Lo que yo siento, Timoteo lo siente también por ustedes. Imagínense que Pablo diga eso de uno de nosotros. No es cualquier cosa. En 1 Corintios 4, del 17 al 18, dice: por esa razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia. Pues nomás el 17 vamos a leer. Entonces él lo considera hijo y fiel en el Señor, y no son adjetivos cualquiera, como decíamos. Timoteo era un hombre de Dios, era un hombre que le servía a Dios, que era fiel, que amaba a la iglesia, que quería servirla y que él a eso se dedicaba. Era colaborador de Pablo, y él era una persona que amaba a la iglesia. No sé si se me pasó, pero probablemente el título de la predicación es: el que ama a la iglesia la cuida. Entonces aquí podemos ver el sentir de Pablo. Siempre ha sido predicar el Evangelio y de cuidar de las iglesias, cuidar de que no se desvaríen, cuidar de lo que se enseñaba, cuidar que ellos siguieran creciendo. Entonces Timoteo también era del mismo sentir. Entonces estas cartas se llaman pastorales porque Pablo se le escribe a Timoteo para instruirlo, se le escribe para dar instrucciones, le escribe para que él sepa cómo se debe de conducir en la casa de Dios, qué es lo que se debe enseñar y cómo debe de ser el culto al Dios Altísimo. En esta carta vamos a estudiar lo que Pablo instruye a Timoteo para que cuide la iglesia de Éfeso. En esta iglesia se habían levantado maestros que estaban enseñando doctrinas extrañas, que estaban enseñando cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio, y por lo mismo causaban pleitos, causaban divisiones. Entonces Pablo lo manda para que se cortara con esto. Ahora, ¿por qué debe de tener relevancia esto para nosotros? ¿Por qué es tan importante cuidar de la iglesia? ¿Por qué es tan importante que nosotros estemos al pendiente de lo que se enseñe, lo que se viva, lo que se predique, lo que se dé testimonio sea de Dios? Porque si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, de nada sirve, y vamos a verlo un poquito más adelante. Debemos de cuidar la casa de Dios porque es la iglesia del Dios vivo. Su casa somos nosotros. La iglesia es la novia de Cristo.
La iglesia es aquella porque Cristo murió y resucitó. Entonces, nosotros no somos cualquier cosa, ni es algo que debamos de despreciar, menospreciar o tomarlo a la ligera, porque es algo que Dios instituyó, porque es algo que Dios hizo, y es algo que Dios quiere que nosotros la cuidemos y le demos importancia y le demos valor y tengamos cuidado de ella. Ahora dice Timoteo que la iglesia, dice Pablo en Timoteo que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Imagínense qué responsabilidad ser columna y sostén de la verdad. Nosotros somos eso. La responsabilidad que tenemos para con Dios y para con los hombres es grande. Imagínense que venga alguien acá y escuche algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, a su voluntad. Dejamos de ser sostén de la verdad, dejamos de ser columna. Entonces, algo que debemos de tener presentes, que sí importa lo que yo aprendo, sí importa lo que yo escucho y sí importa lo que yo pongo en práctica. Tiene relevancia, porque nosotros somos representantes del Dios viviente. Nosotros somos representantes del Dios Altísimo y debemos tener cuidado qué es, si realmente lo estamos representando de una manera verdadera, eficaz. Es importante. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Estamos conscientes del privilegio y responsabilidad que tenemos. Estamos conscientes de ese privilegio y de esa responsabilidad. ¿Qué les parece si empezamos a leer la epístola? Y dice el capítulo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí, como en la mayoría de las cartas, o en todas, Pablo siempre afirma de dónde viene su ministerio, de dónde viene su salvación, de dónde viene lo que Él es. Siempre menciona a Dios como su Salvador, a Dios como su Redentor, a Dios como el que hizo que Él fuera apóstol y maestro y que lo hizo parte del ministerio. Él no tuvo nada que ver en esas cosas, simplemente fue voluntad de Dios que Él fuera esta persona. Y Pablo siempre hace referencia a eso, y nosotros es algo que deberíamos también siempre tener como referencia. Si yo soy algo, si Dios me hizo algo, fue por su voluntad. Algo interesante es que no tenemos que ser apóstol para darle gracias a Dios y decir qué es lo que ha hecho con nosotros. Usted estaba pensando cuando Dios me salvó, primero, yo empecé trayendo agua a la iglesia. Entonces yo era el aguador por voluntad de Dios. Barría la iglesia.
Y fíjense que se me hace muy interesante que en esos tiempos no barría ni mi casa, y cuando estaba aquí me sentía honrado de poder barrer su iglesia. Era el barredor de Dios, el que limpiaba. Qué interesante que no tienes que ser apóstol para agradecer lo que Dios ha hecho contigo. No tienes que ser maestro para agradecer la voluntad de Dios en tu vida. Qué interesante que un corazón agradecido va a ser agradecido en todo momento. Y este es quien era Pablo, agradecido por lo que Dios había hecho en su vida y cómo Él lo había formado, moldeado para que Él fuera este gran hombre de Dios que bendijo a muchas iglesias y que sigue bendiciendo nuestras vidas. Después, en el segundo, Timoteo le dice Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Hay algo muy interesante que le dice: gracia, misericordia y paz tengas de parte de Dios y el Hijo. Un hijo verdadero es el que ha recibido estas tres cosas. Ha recibido gracia, ha recibido misericordia y ha recibido paz. Qué interesante que un hijo verdadero es recipiente de la gracia. Recibe lo que no merecía. Recibe amor, recibe perdón, lo recibe Dios con los brazos abiertos. Recibe misericordia, que sus pecados sean perdonados. Y junto con eso, uno puede vivir en paz, puede recibir la paz de Dios, porque su gracia se manifiesta y su misericordia nos es dada. Qué interesante que los hijos verdaderos de la fe reciben esto, pero no tampoco para que se lo queden para ellos, sino para darlo. Pablo sabía que Timoteo iba a necesitar estas tres cosas también para mostrarle a la iglesia gracia, para mostrarle misericordia y para ser un hombre de paz. Porque ir contra aquellos que enseñaban doctrinas raras, extrañas, no iba a ser fácil. Esa tarea que tenían Éfeso iba a ser difícil, iba a estar complicada. Y nosotros, para vivir como hijos verdaderos, para servir a la iglesia, para amar a la iglesia, necesitamos eso: gracia, misericordia y paz. Porque de esa manera vamos a mantener una convivencia sana. Porque si un hermano me ofende, pues yo tengo que tener misericordia para perdonarlo. Y también tengo que tener gracia para seguirlo amando y seguir tratándolo igual. Y porque en mi mente debe haber paz para no enfurecerme, para no enojarme y devolverle con la misma moneda. Es interesante que un hijo de fe verdadero practica lo que ha recibido. Y Timoteo fue recipiente de esta gracia tan grande, de esta misericordia tan grande y esta paz. Nosotros ocupamos como iglesia hacer uso de esta gracia, misericordia que Dios nos ha dado. Y si no nos ha dado, venir delante de Él y ponernos a cuentas con Él.
el 3 sigue y dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñan doctrina, extrañas, ni prestan atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces les estaba diciendo a estas personas que están enseñando cosas extrañas, doctrinas extrañas, estas personas que están hablando de mitos, cosas que no pueden comprobar, cosas que no pueden cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Estas instrúyelas, porque lo único que están haciendo es causando discusiones y no dejan que el plan de Dios siga adelante. Qué interesante que en la convivencia entre nosotros, o podemos nosotros hacer que avance el plan de Dios o cortarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en constante discusión, en constante desacuerdo, en constante pleito, ¿cómo vamos a estar unidos? ¿Cómo vamos a estar en un mismo sentir? ¿Cómo vamos a caminar juntos? ¿Cómo vamos a tener un mismo propósito? ¿Cómo vamos a tener un mismo plan? ¿Cómo nos vamos a apoyar unos a otros si mi hermano está en desacuerdo conmigo y yo estoy en desacuerdo con él? Entonces cada quien nos separamos y no nos ponemos de acuerdo. Esto es importante, porque si hay algo en la iglesia que está causando división, eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos un propósito, y que es que el plan de Dios avance en el evangelio de la fe. Ir nosotros, cada uno de nosotros allá afuera, y predicar el evangelio, y que más gente siga entrando al reino de Dios. Ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos aquí peleando y discutiendo por esto y por lo otro, y porque yo pienso que es esto y porque yo pienso que es lo otro, a menos que sean verdaderas, absolutas, que están de acuerdo con la palabra de Dios, lo demás sale sobrando. Eso fue lo que le encargó Pablo a Timoteo, y debe ser algo que nosotros también lo tengamos como prioridad. El que nosotros enseñemos y que recibamos enseñanza de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su verdad. Eso es prioridad para que haya fruto, para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida crezca. Ahora el 5 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Imagínense qué interesante está esto. El propósito de que yo enseñe, el propósito de que yo sirva, el propósito de que yo sea un servidor de Dios es el amor. Qué interesante que el fin es el amor. Que sean ustedes amados, que sean ustedes servidos, que sean ustedes beneficiados de nuestro servicio. Entonces, ese es
el propósito. Pero ¿qué dicen? Con un amor que nazca de un corazón puro, que nazca de una buena conciencia y que nazca de una fe sincera. Entonces no menciona de un amor que siente mariposas en el estómago, no menciona de un amor que a veces lo siento y que a veces no lo siento. Menciona un amor producido por tres cosas. Corazón puro. El corazón puro es aquel que Cristo salvó, que transformó y lo hizo nuevo. Un corazón que es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Ese es un corazón puro que menciona la palabra de Dios. De una buena conciencia. Qué interesante que la buena conciencia solamente puede venir cuando yo estoy a cuentas en todos los aspectos. Estamos a cuentas con Dios, estamos a cuentas con nuestros hermanos, estamos a cuentas con nuestros amigos. ¿Cómo nos podemos poner a cuentas con todos? Si hemos nosotros pecado contra alguien, ir y pedir perdón. Si hemos pecado contra Dios, ir y pedirle perdón. Si hemos pecado contra alguien, ir y pedirle perdón por ofenderlo. ¿De qué otra manera puede mi conciencia estar tranquila y limpia? Perdonar a los que me han ofendido. Perdonar a aquellos que han pecado contra mí. El no tener coraje, el no tener enojo con aquellos que me han ofendido. De esa manera yo puedo vivir tranquilo todos los días porque cuido mi testimonio, cuido lo que hago, cuido cómo me comporto, cuido lo que hablo, cuido cómo hago las cosas. Y no nomás en la iglesia, en todas partes, en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, en todas partes en donde yo me encuentre. Si yo soy embajador de Dios y soy columna y sostén de la verdad, mi vida debe reflejarlo. Entonces ese amor se produce cuando nosotros nos mantenemos a cuentas. Un corazón puro, un corazón que no anda divagante, un corazón que a veces ama a Dios y a veces no lo ama, un corazón que a veces ama al mundo más que al Señor. Un corazón puro es el que ama al Señor constantemente, todo el tiempo. La conciencia limpia y la fe sincera. Nosotros creemos en Jesucristo sinceramente. Lo conocemos y creemos en Él, que Él es la verdad, que Él es el camino, que es la vida, que Él es mi Salvador, que Él es quien pagó por mis pecados. Tenemos una fe sincera para creerlo, y porque creemos lo seguimos, porque creemos lo obedecemos, porque creemos Él es el Señor de mi vida, porque creemos, yo tomo en cuenta cada palabra que sale de su boca, porque creo en Él, yo doy mi vida por Él, porque creo en Él, porque mi fe es sincera, porque yo no dudo, porque yo sé que es real, porque yo sé que Él me salvó, porque yo sé que Él está conmigo. Una fe que no titubea. De este amor está hablando Pablo. No del que se siente bonito, no del de mariposas. De este amor que Dios produce en una persona renovada, en una persona nueva, en una persona que conoce a Dios,
en una persona que cuida su testimonio, en una persona que está entregada totalmente a aquel Dios que lo salvó y lo trajo a sus caminos. De ese amor que se produce de una persona que está completamente entregada a Él. Dice el 6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Si mi vida se ha apartado de eso, si mi vida se apartó del corazón puro, se apartó de la buena conciencia, se apartó de una fe sincera, ¿qué es lo que produce? Vana palabrería. Alguien que nomás está emitiendo sonidos, alguien que nomás habla, alguien que no tiene sentido sus palabras. Dice el 7, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. ¿Ven que está tremendo? Declaraciones categóricas. Alguien que dice algo y que no acepta ni objeción, ni discusión, ni hablar sobre el tema. Simplemente eran personas que están hablando primeramente lo que no entendían, lo que no habían vivido, lo que no habían experimentado. Y aparte de lo que decían, eran necios y seguían, no es que así es, y es que así es, y no hay de otra. Se me viene a la mente cuando Jesús habló con Nicodemo y le dice, tú eres maestro de la ley y no entiendes esto, lo que yo estoy diciendo que tienes que ir a hacer de nuevo. Eres tú maestro de la ley y no entiendes lo que está pasando ahorita. Eres tú maestro de la ley y yo, el Señor de señores, que estoy enfrente de tus ojos, no reconoces quién es. De eso podemos ser nosotros partícipes si no tenemos cuidado. Hablar cosas que no sabemos, que no conocemos y que no hemos experimentado. Hablar cosas que no tienen sentido. Una vez estaba escuchando a una persona que estaba predicando, y no es por criticarla ni nada de esto, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque estaba comentando que como Dios tenía ángeles en nuestro servicio, cada vez que se perdía algo o que le faltaba algo, ella mandaba a los ángeles para que se lo encontraran y se lo trajeran. Y se me hizo muy interesante esto porque los ángeles no tienen nada mejor que hacer que ir por buscando cosas que a alguien se le perdió. Entonces, y se oye chistoso, pero realmente es cosas que se están predicando, que se están enseñando y que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Cosas extrañas, cosas raras, doctrinas raras que no tienen sentido. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, deshazte de todo esto, porque esto no tiene sentido. Y en el 8 dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y aquí nos estaba animando, no dejen de estudiar la palabra, no dejen de leerla, no dejen de seguirla porque es buena para ti. En Josué 1, capítulo 1, versículo 8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca,
sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El Salmo 1, del 1 al 2 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y podemos ver así a través de la Biblia cómo la palabra de Dios, cómo la ley de Dios es buena. Es buena y siempre será buena para nosotros, pero si lo usamos como debe de ser, si lo usamos como Dios la quiere que la leamos y que la apliquemos, no diciendo cosas que no vienen al caso, no haciendo mitos de cosas, de genealogías, de lo que viene en la Biblia, porque no tiene sentido. Lo que Dios nos llama es de que la ley es buena para nosotros, pero usarla correctamente. Que dice 9, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Aquí podemos ver que para los justos la ley no está instituida para nosotros. ¿En qué sentido? De que nosotros ya fuimos salvos, de que nosotros, nuestros pecados fueron perdonados, fueron pagados, que ahora nosotros vivimos para Dios y Jesucristo es nuestro Señor. Entonces nosotros vivimos amando a Dios y vivimos amando a los demás. Entonces contra eso no hay ley, porque la estamos cumpliendo toda. Entonces para nosotros no aplica, pero ¿para quién aplica la ley? Para todas estas personas que mencionó: transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina. Qué interesante que para todos ellos es la ley, y es para mostrar el corazón de cada uno de ellos. Una, para mostrar su condición y vengan al arrepentimiento, u otra para condenación. Entonces la ley, es importante que nosotros sepamos que con eso van a ser confrontados aquellos que matan a sus mamás, que matan a sus papás, aquellos que no tienen cuidado con las cosas de Dios, aquellos irreverentes, aquellos inmorales, homosexuales y todos los mentirosos, secuestradores. Todas esas personas serán confrontadas con la ley, y nosotros tenemos esa responsabilidad de ofrecerles, de decirles: Jesucristo murió por esos pecados, Jesucristo pagó por esos pecados. Entonces es importante nosotros tener en cuenta
que a los justos, si nosotros estamos con Dios, ya no nos afecta. Porque si vivimos para Dios, no tenemos de nada de qué preocuparnos. Ahorita ya para terminar, nos vamos al 12 y dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Agradecido estoy con Dios porque me ha fortalecido y me ha tenido por fiel para ponerme en el ministerio. Los que sirven la iglesia se sienten de esa manera. Se sienten agradecidos que Dios haya hecho su obra en cada uno de sus corazones y que los haya hallado por fiel y les diera un ministerio. Están agradecidos por el ministerio que han recibido, sea cual sea, lo valoran. ¿Cómo vienes a servir a la iglesia? ¿Cómo sirves a aquellos que están fuera de la iglesia? ¿Los sirves de buena gana y te sientes agradecido con Dios porque Él ha hecho eso? ¿O vienes a fuerzas a la iglesia? ¿O allá afuera ni quieres que sepas que eres cristiano? ¿O no quieres nada con Dios afuera de estas cuatro paredes? ¿De qué manera vives? ¿Vives agradecido que Dios te haya dado un ministerio? ¿Lo cuidas? ¿Lo atesoras? ¿Lo sirves con todo tu amor, empeño? ¿Das lo mejor de ti para servir al Señor de señores? Y habla Pablo y sigue diciendo su testimonio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Él, siendo blasfemo, perseguidor y agresor de la iglesia, recibió misericordia. Todos nosotros aquí se les ha ofrecido la misericordia. Dios ha mostrado misericordia con nosotros al ofrecernos a su Hijo como nuestro Salvador. Pablo era igual y dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halló en Cristo Jesús. La gracia de Dios fue aún más grande porque recibió fe y amor que los que se encuentran en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se encuentra ese amor y esa fe que nosotros necesitamos para caminar, para servir, para amar a Dios. Y dice que esa gracia fue abundante en Él, porque Él no merecía servirle a Dios, porque Él no merecía estar en sus caminos, porque una cosa es de que se te perdonen los pecados, pero otra cosa que Dios quiere usar tu vida y quiera enseñarte cosas maravillosas. Esto es algo impresionante y Dios solamente no quiere perdonar tus pecados, pero quiere usar tu vida también. Quiere mostrarte gracia para que tú lo sirvas, para que tú seas un utensilio de honra y de gloria para Él. Quiere que tu vida refleje ese amor que Él quiere mostrar a los demás. Él quiere que tu vida sea significante en su reino. Él quiere mostrarte gracia. Dice palabra fiel y digna de aceptar por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
palabra digna, palabra fiel y digna de aceptar por todos, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Ese es el mensaje de la iglesia, ese es el mensaje que nosotros hemos recibido, que Jesús vino a salvar a los pecadores. Y ese es el mensaje que Pablo predicaba, y ese es el mensaje que Pablo quería que Timoteo siguiera predicando, y ese es el mensaje que nosotros debemos de seguir predicando. Palabra fiel y digna. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y dice Pablo, del cual yo soy el primero, del cual yo soy el primero. Y dice Pablo que Dios me mostró misericordia para hacer un ejemplo a aquellos que han de creer, que vean que mi vida, como yo era profano, como yo era blasfemo, como yo era perseguidor, como yo era agresor, a mí se me mostró misericordia, y a aquellos que se le predique, Él es el ejemplo también de que cualquier gente que venga arrepentida y que crea en Él tendrá salvación. No importa qué es lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, en Cristo tenemos salvación, tenemos perdón de pecados, en Él tenemos vida. Y Pablo era el ejemplo de eso, que llevaba una vida desordenada, una vida en contrario a la voluntad de Dios, pero recibió misericordia, recibió gracia, y eso es lo que Dios quiere mostrarnos también a nosotros, que nosotros seamos el ejemplo ese, y que nos dejemos de discutir, y que pongamos en práctica esto. Yo fui pecador, yo fui enemigo de Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí, pero Dios me perdonó, y ahora soy una persona diferente, perdonada, renovada. Y ese es el mensaje. Nosotros debemos ser ejemplo de que nosotros éramos pecadores, pero ahora no lo somos, porque Cristo nos salvó, porque Cristo pagó por nuestros pecados, porque Cristo vive en mí, y porque Cristo me dio otro propósito. Dice: por eso, por tanto, el 17, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él le pertenece la gloria, a Él le pertenece el honor, a Él le pertenece todo, a nuestro Dios. Y para terminar, el 18 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esto fue lo que Pablo le dice a Timoteo: esta comisión te confío, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, no te dejes vencer, no dejes de pelear, no dejes de insistir, no dejes de servir a Dios. Y luego, como dice también, guardando la fe, guardando lo que se te predicó, guardando la fe en Cristo, guárdala, no te desvíes de ella. Jesucristo es el único que salva, Jesucristo es el único que te da vida, Jesucristo es el único que puede cambiar tu vida, Jesucristo es el único que puede darte un nuevo propósito. Jesucristo, no te apartes de eso, no te apartes de eso. Y aparte dice: guarda una buena conciencia, guarda una buena conciencia, no dejes que se acumulen en tu vida pecados,
No pienses que por guardarlos desaparecerán. Dios es bueno y maravilloso. Ven delante de Él y ponte a cuentas con Él. Ponte a cuentas, que tu conciencia esté limpia, que tus pecados sean borrados, que sean limpiados, que sean perdonados, que tu conciencia esté limpia de cualquier cosa, que puedas venir libremente delante de Él. Dios, Pablo le llama a Timoteo y le dice: guarda estas cosas, y son algo que nosotros también deberíamos de guardar. No apartarnos de la fe y tener una buena conciencia. ¿Qué les parece si terminamos con esto? Si tú amas a la iglesia, la vas a cuidar. Si tú amas lo que Dios ha hecho, tú vas a estar pendiente de lo que pasa en la iglesia. Vas a estar pendiente si puedes servir. Vas a estar pendiente si alguien necesita una palabra de ánimo. Vas a estar pendiente si alguien ocupa algo. Vas a estar al pendiente que se enseñe las cosas correctas. Vas a estar al pendiente de ser alguien de provecho para la iglesia, alguien que se involucre, alguien que esté interesado en lo que Dios está haciendo. Si no amamos a la iglesia, se va a mostrar. Si amamos a la iglesia, también se va a ver. Tengamos este mismo espíritu de Pablo y Timoteo, que querían bendecir a la iglesia, querían bendecir al pueblo de Dios, querían bendecir a esa columna y a ese soporte de la verdad. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, porque nos enseña, Señor, cómo debemos dirigirnos, bendito Dios, y cómo debemos vivir, papá. Te agradecemos, Señor, porque todo esto es obra tuya y sabemos, bendito Dios, que tú quieres usarnos para cosas mayores. Te rogamos, bendito Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones y podando, bendito Dios, aquellas cosas que no son de ti, aquellas cosas que hemos aprendido, que no están de acuerdo ni a tu voluntad ni a tu palabra. Te rogamos, bendito Dios, que aquellas cosas que te ofendan, aquellas cosas, bendito Dios, que no son de ti, fueran echadas fuera en el nombre de Jesús, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, bendito Dios, y que podamos vivir con un corazón puro, Señor, con una conciencia limpia y con una fe sincera, una fe verdadera, creyendo en ti solamente, que tú eres el que obras, que tú eres el que haces y que tú eres el que recibirás honra y gloria por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén.